hubo inconvenientes en los exámenes para la designación de supervisores del Ministerio de Educación y Cultura. Aparentemente hubo algunas filtraciones y ya hay consecuencias en relación a este tema. Pero para ampliarnos estos detalles está nuestra compañera Elida Ramírez en contacto con nosotros. Muy buenas tardes, Elida. Buenas tardes, Belén, compañeros, ¿cómo estás? Espero que estén bien también todos y mi respeto a la teleaudiencia. Bueno, en total fueron 384 postulantes los que ayer estuvieron realizando esta prueba escrita, de los cuales están concursando por quedar en uno de los 275 cargos de coordinadores y supervisores departamentales que el Ministerio de Educación entonces a partir de ahora trata de llenar. Ahora bien, el inconveniente, vos lo decías, se denunció una filtración de los resultados de los exámenes y a partir de allí, ayer en horas ya de la tarde, en últimas horas, el Ministerio de Educación entonces remitía o daba a conocer un comunicado por el cual decía que todo quedaba suspendido. Por el momento aún no se dio a conocer los resultados oficiales. Sí, ayer en horas de la tarde dieron a conocer algunas respuestas, mediante el cual los docentes ya pudieron ir verificando, aquellos que se postularon, cuántos puntos realizaron, quienes ya pudieron haber aprobado esta prueba para pasar a la siguiente fase, que se trata de una prueba oral. A partir de esto, hoy particularmente en el Instituto Superior de Educación ICE, los maestros, los docentes quienes asistieron y concursaron para estos cargos, se mostraron muy molestos y realmente hay muchas aristas a partir de esto. ¿Por qué? Porque los maestros molestos, digo bien, por un lado aseguran de que no pudo haber o tomarse como fraude un texto que aparece llamativamente en un cuadernillo de ejercicios que se estaba comercializando en el ICE. Pero por el otro lado, otro grupo que sí aprobó dice, es el mismo texto, en este caso en una prueba de castellano, pero no son los mismos ejercicios. Entonces el grupo se divide entre aquellos que dicen, bueno, que se investigue, que se determine quiénes son los que pudieron acceder entonces a estos resultados antes del examen y que por supuesto se los sancione, pero a los que ya aprobaron que se les respete, considerando más que nada que la mayoría vienen del interior del país y vienen de lugares bastante lejanos. Y por otro lado, otro grupo que dice, no, aquí a nosotros nos huele mal y esto fue a propósito. ¿Quién lo hizo? No sabemos. A continuación, entonces, algunos de las anécdotas que contaban y algunas de las posturas de los maestros. Se debería de investigar exactamente si hubo filtraciones, quiénes fueron las personas que filtraron y quiénes fueron las personas que accedieron a esas informaciones, ¿verdad? Porque no es justo, nosotros venimos 800 kilómetros, estamos en estado de emergencia en el Alto Paraguay y para cumplir estamos acá y nos encontramos con esto. Ayer yo estaba en una sala de clase y dos compañeras, que yo no sé, no puedo decirte el nombre, ¿verdad? Pero que no le conozco, en 15 minutos han entregado un ítem de 50 puntos, ¿verdad? Donde había situaciones problemáticas, donde teníamos que analizar textos que como maestra nosotros sabemos que no podemos analizar en 15 minutos. Y particularmente esta última directora que hablaba venía de la zona de Canindeyú. Y ella decía, le llamaba la atención que algunas personas terminaron muy pronto. Nosotros pudimos hablar con la gente del Ministerio de Educación y nos daban algunos detalles nada más, como por ejemplo el hecho de que este examen fue preparado para rendirlo aproximadamente en 2 horas. Y que efectivamente llamó la atención que algunas personas terminaron en menos de 30 minutos. Detalles que ellos nos comentaban por un lado. Por el otro existe la comisión que está integrada o que está encabezada por la viceministra, en este caso Miriam Melo, quien también ya estuvieron trabajando esta mañana sobre esto y recomendaron al Ministerio de Educación la anulación completa de este examen y que se vuelva a llamar para esta prueba, pero en breve. Entonces nosotros hablamos con ellos, ellos decían que por otro lado también están analizando este cuadernillo en cuestión. Las denuncias presentadas por algunos postulantes sobre documentos donde se revelan, ¿verdad?, que una parte por lo menos del contenido de la prueba aparece en un cuadernillo de ejercicios que estaba circulando entre algunos de los postulantes. ¿Ustedes tienen ese cuadernillo? Tenemos los documentos y eso remitimos a la instancia superior, que es la ministra, y a quien recomendamos también abrir una investigación a fin de deslindar responsabilidades. Y la ministra de Educación había dicho que ante la más mínima duda todo este proceso se anularía,
garantizando o buscando garantizar transparencia en este concurso, por lo que se cree que en el transcurso de esta tarde entonces tendríamos novedad respecto a este tema.